Precioso cantar de la gracia del Señor, de su amor para con nosotros. Estamos tan acostumbrados a escuchar sobre el amor de Dios que dejamos de asombrarnos, ¿no? Que el Señor nos haya amado a nosotros, pecadores, indignos, merecedores de su ira. El Señor ha tenido misericordia de nosotros. Qué precioso. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Vamos a estar estudiando el versículo 1 al versículo 6. Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 6. Leo la versión, Valera, ya saben, 60. Dice la palabra de Dios: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Oramos. Amado Dios, venimos a pedirte, Señor, por tu gracia para con nosotros en este momento, por tu misericordia. Venimos a pedir de tu ayuda, venimos a pedir de la iluminación de tu Espíritu, para que tú nos des la gracia, Dios, para poder comprender tu palabra, pero no solamente, Señor, de una manera intelectual, no solamente, Señor, comprender la teoría de lo que este pasaje enseña, sino que nos ayudes a poder ponerlo en práctica, a poder ser hacedores de tu palabra, Dios. Por favor, reconocemos, Señor, que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que aún para comprender tu palabra no se trata de nuestra inteligencia, Señor, ni nuestras capacidades, sino se trata de tu gracia y de tu Espíritu, Señor, que obre hoy en medio nuestro. Ayúdanos, Padre, por favor. Y damos gracias también, Señor, por lo que cantábamos, Dios, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Tú nos has amado, Señor, cuando no te amábamos. Ayúdanos, Dios, a poder maravillarnos de tu gracia y de tu amor para con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Siempre decimos que una de las características de formar parte de una iglesia, en nuestro caso estoy pensando en nuestra iglesia local, por supuesto, es que no podemos escapar al pecado de nuestros hermanos. No podemos escapar, cuando somos parte de una iglesia local, no podemos escapar a la realidad de que vamos a pecar contra otros y de que otros van a pecar contra nosotros. Cuando te haces miembro de una iglesia, pienso de vuelta en nuestra iglesia, quizás en otras iglesias pueden ser distintos, pero cuando te haces miembro de nuestra iglesia, y entiendo no solamente de nuestra iglesia, entiendo de cualquier iglesia sana, ¿no? No podés decir la frase, esta es mi vida, no te metas. Tampoco podés decir la frase, esta es su vida, no nos metamos. No podemos decir eso. Cuando somos miembros de una iglesia no podemos decir eso. Hay muchas, ¿no? Pero una diferencia fundamental entre un club y una iglesia
es que en un club vos no te metés en la vida de nadie ni nadie se mete en tu vida. Si vos llevas a tus hijos a un club, vos no llegás ahí y te preguntan, ¿cómo está tu matrimonio? No te van a preguntar eso. No les importa cómo está tu matrimonio. No te van a preguntar cómo estás criando a tus hijos. ¿Cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo estás manejando tu trabajo? Etcétera. No te van a preguntar nada, porque es un club. Y como es un club, vos en un club, no te metés en la vida de nadie. Ni nadie se mete en tu vida. A nadie le importa cómo tratás a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos. Pero la iglesia no es un club. Se la trata a veces a la iglesia como un club, donde de vuelta venimos acá, compartimos una reunión y nadie se mete en la vida de nadie. Tratamos a la iglesia como un club, pero la iglesia no es un club. Y como la iglesia no es un club, el pecado nos va a afectar. Y no solamente nos va a afectar, sino que la realidad, hermanos, es que el pecado entre nosotros no va a ser tampoco algo aislado. No es que, bueno, alguna vez, quizás yo voy a pecar contra alguien. Quizás. No, no es así. Voy a pecar contra alguien. Y no es que quizás alguna vez puede existir la posibilidad de que alguien me ofenda. No. Alguien me va a ofender. Eso es así. Si somos miembros de una iglesia no podemos escapar de la realidad del pecado. No podemos. Vamos, y más aún, cuanto más tratemos de unirnos, cuanto más tratemos de amarnos y de buscar la unidad en la iglesia, más va a salir el pecado. Por eso la iglesia no es un club y nosotros tenemos que aprender como iglesia a tratar con el pecado unos de otros. Si sos miembro de una iglesia, vos tenés que aprender a tratar con el pecado de otros y otros van a tener que aprender a tratar con tu pecado. Entonces, si vos sos miembro de esta iglesia, vos debés comprometerte a tratar con el pecado de tus hermanos. Por eso, justamente, vamos a ver en esta mañana cómo tratar con los hermanos que caen en pecado. Cómo tratar, porque es lo que va a pasar. Vamos a pecar unos contra otros. Vamos a encontrar hermanos en pecados. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo tratar con los hermanos que caen en pecado? Hace unos domingos tuvimos un taller de consejería. Bueno, esto sería una predicación de consejería, porque esto es lo que va a ser, una predicación sobre consejería. Vamos a aprender justamente en este texto, a aprender cómo tratar con el pecado de los hermanos, o cómo tratar con los hermanos que caen en pecado. Y vamos a ver tres características, o tres maneras, mejor dicho, tres maneras de tratar con el pecado de los hermanos. Vas a estar acá y van a pecar contra vos, vos vas a pecar contra otros. ¿Cómo lidiamos con el pecado? ¿Nos vamos de la iglesia? No. ¿Cómo lidiamos? Entonces, la primera manera que vemos en el texto para tratar con el pecado de nuestro hermano es que debes restaurar al hermano que cae en pecado. Importante esto, debes restaurar al hermano que cae en pecado. Noten conmigo ahí en el versículo 1, por favor. Dice Pablo: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Ahí está, ese es el imperativo, el mandamiento. Restauradle, o si lo queremos decir en español más ameno, restáurenle. Eso sería en español más ameno. Restáurenle, es un mandato. Restáurenle con espíritu de mansedumbre. Recordemos que en todo el contexto Pablo está hablando de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Recuerdan ahí, si miran conmigo, en capítulo 5, versículo 16, ahí comienza, ¿no?, toda esta unidad, y Pablo dijo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces Pablo empezó a desarrollar cómo debemos vivir, cómo debemos andar en el espíritu y las consecuencias de no andar en el espíritu, las consecuencias de satisfacer nuestra carne. Ahora, tenemos que entender que nosotros andemos en el espíritu. Andar en el espíritu es andar como a Dios le agrada, buscar a Dios, andar en las fuerzas de Dios.
Entonces, si nosotros andamos en el Espíritu, debemos tener cuidado de pensar que por andar en el Espíritu nunca vamos a pecar contra otros. O sea, nosotros debemos esforzarnos por andar en el Espíritu, pero la santificación de este lado de la eternidad nunca será completa. Entonces, claro que debemos andar en el Espíritu, claro que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Claro que si vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, vamos a vivir una vida de armonía, por supuesto que sí, pero tenemos que tener cuidado de no llevar esto al extremo, de pensar que si todos nosotros acá andamos en el Espíritu, nunca jamás vamos a pecar, porque eso no es verdad. Tenemos que tener cuidado con idealizar la vida cristiana y pensar que, bueno, si todos acá estamos buscando a Dios, vamos a hacer una iglesia perfecta. No, eso nunca va a pasar. Por más que andemos en el Espíritu y nos esforcemos por agradar a Dios, vamos a pecar el uno contra otro. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, andamos en el Espíritu, vamos a glorificar a Dios, pero es como que Pablo lo balancea esto. Dice, está bien, andemos en el Espíritu, seguramente vamos a tener una vida de iglesia sana, de armonía, pero el conflicto va a surgir igual, no es que no va a surgir. El pecado va a aparecer, porque el pecado no ha sido erradicado todavía. Entonces, ¿qué hacemos cuando surge el pecado? Bueno, si andamos en la carne, nos vamos a destruir. Ya dijo Pablo ahí, ¿no? En versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si andamos en la carne, cuando un hermano peca, lo primero que vamos a hacer es creernos mejor que nuestro hermano. Quizá vamos a empezar a atacar a esa persona. Si nosotros estamos agradando a Dios y tratando de buscar a Dios, podemos caer en el error que cuando un hermano peca, casi que horrorizarnos y decir, ¿cómo este hermano va a pecar de esta manera? Cuando un hermano peca, corremos el riesgo, si estamos buscando a Dios, de creernos mejor que esa persona, de humillarlo. Esta persona quizás se va a ver tentada a sentirse víctima. Entonces, Pablo da este mandato. Andemos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, vamos a vivir en armonía, pero cuidado, porque aunque andemos en el Espíritu, vamos a pecar unos con otros. ¿Y qué hacemos si pecamos unos contra otros? Bueno, Pablo lo dice ahí muy clarito. Restauradle. Restauradle. Y vemos que va a ser una realidad que vamos a pecar unos contra otros, va a ser una realidad. Por cómo Pablo comienza ahí, si ustedes miran en el versículo 6, dice, si alguno, esa condición, si alguno, nos da la idea de que es algo que no ocurrió, pero es algo que va a ocurrir. Es como yo diga, supongamos, bueno, está lloviendo, supongamos, viene varios días de lluvia, yo digo, bueno, cuando salga el sol vamos a ir a la playa. Bueno, estoy suponiendo en algún momento el sol va a salir. Vienen de 2 semanas de llover, pero en algún momento el sol va a salir. Cuando salga el sol, todavía no salió, pero es obvio que va a salir, es una condición. Cuando salga el sol, vamos a ir a la playa. Bueno, cuando Pablo dice, si alguno, no está hablando de un caso particular, pero Pablo da a entender de que es algo que va a pasar. O sea, les está animando a andar en el Espíritu y de esa manera no van a satisfacer los deseos de la carne, de esa manera va a haber gozo, amor, paz, paciencia, etc. Pero aún así vamos a pecar. Entonces Pablo está tratando, cuando dice si alguno, es como, bueno, cuando alguien peque, esa es la idea, cuando alguien peque. También nos da a entender Pablo, cuando dice si alguno, nos da a entender de que es cualquier persona. O sea, no es que solamente van a pecar las personas que andan en la carne. No, la realidad es que vamos a pecar. Si alguno nos da la idea de que es cualquiera de nosotros. No es que los líderes no van a pecar, no es que los que tienen cierto conocimiento no van a pecar, los que saben tales doctrinas no van a pecar. No. Es cualquiera de nosotros el que puede estar en esta condición. Al punto de que Pablo dice después, más adelante, que debemos considerarnos a nosotros mismos. ¿Por qué no tenemos que considerar a nosotros mismos? Porque cualquiera de nosotros en algún momento va a estar en la situación de pecado. Cualquiera de nosotros. En algún momento nos vamos a encontrar con que vamos a ofender a alguien. Vamos a pecar contra alguien. Así que Pablo nos está enseñando acá cómo debemos tratarlo. Ahora vemos una característica en este pecado. Nosotros
entendemos que no todos los pecados son iguales, no todos los pecados tienen la misma gravedad. En un sentido, cualquier pecado nos descalifica de la gloria de Dios. Santiago dice que cualquier persona que guardare toda la ley, perfecto, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Cualquier pecado nos descalifica de la gloria de Dios, por supuesto. En ese sentido, todos los pecados son iguales. No importa si mentiste o robaste un banco, ambos pecados te conducen al infierno, porque quebrantaste la ley de Dios. En ese sentido podemos decir que todos los pecados son iguales, pero en otro sentido, no todos los pecados son iguales. Hay pecados más graves que otros, por supuesto que sí. Y Pablo nos da a entender acá que la particularidad de este pecado es que la persona no lo está practicando. Lo notamos ahí porque si ustedes miran, dice, si alguno fuere sorprendido. Esto no está hablando de que la persona está pecando adrede, practicando el pecado y alguien lo pescó. No está hablando de eso, sino que nos da a entender de que es algo como sin intención, sin ser premeditado. Es como que la persona se encontró con el pecado. No estamos diciendo que la persona es inocente. No estamos acá hablando de una mentirita piadosa, una mentirita blanca. No hay mentirita blanca. La mentira es mentira, el pecado es pecado. Por supuesto que sí. Pero acá lo que estamos hablando es que la persona no está con la intención de pecar. El pecado es que el que Pablo habla acá, no lo especifica, es lo suficientemente grave para que merezca una restauración. O sea, si vos le hablás mal a alguien, alguna ocasión le respondés no de la mejor manera, no vamos a hacer un proceso de restauración. Ya está, no nos importa, está bien. Ya se le va a pasar, quizás ni se dio cuenta, no importa. O sea, ni siquiera hacemos una restauración. Entonces, estamos hablando de un pecado que es lo suficientemente grave para que merezca una restauración, pero la persona no lo está practicando. ¿Se entiende la diferencia? O sea, no es que la persona está premeditando el pecado, sino es como que el pecado lo sorprendió. No sé, me imagino acá en los Gálatas, quizás en alguna discusión teológica le gritaste a alguien, le gritaste mal. Bueno, no lo premeditaste, se te salió la cadena, diríamos. Y pecaste, claro que sí. Y bueno, y hay que tratarlo eso, por supuesto. Hay que tratar eso con un hermano, lo ofendiste mal. Bueno, hay que tratarlo. Pero no es que lo premeditaste, no es que viniste en tu casa ya maquinando que cuando lo ve la iglesia le voy a decir de todo. No, el pecado te sorprendió. La Biblia hace una diferencia entre el pecado adrede y el pecado no premeditado. Dice en Números, capítulo 15, versículo 27, hablando del Antiguo Testamento, dice, si una persona pecare por yerro, o sea, por error, ofrecerá una cabra un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro, repito otra vez, delante de Jehová la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. O sea, todo el tiempo está hablando de que una persona que peca sin premeditación. No importa si es extranjero, si es vecino, no importa. Si es israelita, no importa. Hoy no, pero en ese momento llevaba un sacrificio, hacía el sacrificio y el pecado le era perdonado. Por yerro. Pero ahora aclara Moisés, en el versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, premeditado, con intención, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada del medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Bueno, por supuesto, esto no aplica de manera directa, porque nosotros no estamos bajo el pacto mosaico, pero vemos un principio. No es lo mismo el que peca con intención y premeditación que al que el pecado lo sorprende. Podemos pensar entonces acá que cualquiera de nosotros el pecado nos sorprendió. Ahora, también debemos entender que Pablo está plantando una situación, si nosotros queremos encajar Mateo 6, no reconciliarse la palabra,
hilar, digamos, ver en dónde se encuentra Gálatas 6 con Mateo 18, si queremos. Recuerden que Mateo 18 cuentan los pasos de la disciplina. Si tu hermano peca, repréndele con testigos a la iglesia y tenlo por gentil y publicano, ¿no? 4 pasos. Si queremos ver Gálatas 6, en qué paso se encontraría de Mateo 18, podríamos decir que se encuentra en el paso 1. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, estaríamos acá en el paso 1 de Mateo 18, o quizás ni en el paso 1, porque tal vez ni siquiera tuviste que confrontarlo. Capaz la persona sola está hablando con alguien y se da cuenta de su pecado. O sea, el Señor, ¿no? Obviamente. Está capaz leyendo la Biblia y se da cuenta de su pecado. Está escuchando un sermón y se da cuenta de su pecado. O sea, capaz ni siquiera en este caso tal vez fue necesaria una confrontación. Porque Pablo no está hablando de si tu hermano peca, confrontadle, sino restauradle. O sea, la persona ya está convencida de su pecado. Y hay una diferencia. Porque, claro, si la persona no estuviese convencida de su pecado, seguiríamos con Mateo 18. Pero acá la persona ya vio su pecado. Ya lo entiende que es un pecado, entiende que falló. No sé si vos lo confrontaste, si se dio cuenta por sí mismo, digamos, o sea, el Señor, ¿no? Por supuesto. Pero si fue leyendo la Biblia, no sabemos, pero sí entendemos que la persona ya sabe que pecó. Se siente mal. Está mal por su pecado. Podemos pensar, lo vamos a citar de nuevo más adelante, pero podemos, tal vez, para darnos una idea de lo que está pasando acá, y justo lo leyó ese hoy, podemos pensar en el caso de Pedro. Ese es un buen caso de Mateo 6, de Gálatas 6. Es un buen caso, donde Pedro no es que dijo, yo voy a ir a negar al Señor, voy a ir cuando me diga esto. A Pedro lo sorprendió el pecado. No fue liviano el pecado de Pedro, no fue cualquier cosa. Negó al Señor 3 veces y con maldición. Pero lo sorprendió a Pedro. Pedro no fue premeditado. ¿Y el Señor qué hace? ¿Lo confronta cuando resucita? No hace falta confrontarlo, ya está. Ya vio que Pedro, nos dice Lucas, ya vio que Pedro cuando salió lloró amargamente. Pedro ya está, ya no necesitaba ser confrontado Pedro. ¿Qué necesitaba? Ser restaurado. Entonces, esta es la situación. Exactamente esta es la situación. La persona ya sabe que pecó. Ya se siente mal, ya se da cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, restaurar. La palabra restaurar habla de arreglar algo para utilizarlo de nuevo. Esta palabra se usa bastante conocido en Mateo 4:21 para hablar de que los discípulos remendaban las redes. Dice en Mateo 4:21, pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jesús, ¿no? Vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. La idea de remendar sus redes, que estaban reparando sus redes, ¿para qué? Para volver a utilizarlas. Esa era la idea, ¿no? O sea, la estaban reparando para volver a utilizarla. En el griego antiguo, esta palabra se usa para colocar un hueso dislocado, ¿no? O sea, arreglar, no sé la palabra arreglar, ayudar a sanar un hueso dislocado. Lo volvés a poner en su lugar para que la persona pueda volver a utilizar su brazo, por ejemplo. Entonces, lo que está diciendo Pablo acá en Gálatas es que cuando una persona peca, no la desechamos. ¿Se entiende? O sea, si nosotros estamos, de vuelta, andando en el Espíritu y estamos agradando al Señor, pero cuando una persona peca, no nos horrorizamos como diciendo, ¿cómo esta persona pudo pecar? ¿Cómo pudo hacer esto? Yo jamás lo haría. No tenemos actitud. No le decimos, bueno, andate y no vengas por un mes. No le damos la espalda. No. ¿Qué hacemos? Lo restauramos. Quizá la persona está teniendo problemas en la crianza, en el trabajo, en su matrimonio, en lo que sea. Y es consciente de su pecado. Le sorprendió. Llegó a una situación, no sé, en la crianza que no se la esperó. Y bueno, fueron pasando cosas y se encontró con esto. Se sorprendió o en su matrimonio, o en el trabajo, o en lo que sea, o una prueba estaba pasando. Lo que sea. De alguna manera se enredó con el pecado, sin darse cuenta. ¿Qué hacemos? Lo restauramos. Tratamos de que la persona vuelva a estar en la misma situación que antes. Tenemos que entender, por eso aclaro qué caso está tratando acá Pablo. Por supuesto, hay pecados que, aunque restauramos a la persona, por supuesto,
descalifican, ¿no? Por ejemplo, el adulterio descalifica a un pastor o a un diácono de manera permanente, digamos. Lo restauramos en un sentido que queremos que vuelva a servir al Señor en otras áreas, pero ya no lo puede hacer como pastor o como diácono. O sea, entendemos que hay pecados que aunque restauramos a la persona, la restauramos, no la podemos restaurar exactamente en la misma condición que antes, no podemos. Porque ya hay pecados que descalifican de manera permanente. Pero no es el caso que Pablo está tratando acá, sino, de vuelta, estaba tratando un caso en el cual sí la persona, por más que quizás el pecado sea grave, como en el caso de Pedro, negar al Señor, pero aún así esta persona puede ser restaurada. Y es lógico que Pablo trate esto en capítulo 6, porque es muy coherente que en un contexto legalista, donde estamos creyéndonos mejor que otros porque guardamos más la ley, es lógico que la actitud legalista frente a la caída de alguien sea: andate de acá, no te quiero ver. ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo me ofendiste así? Andate, no te quiero volver a ver. Ni se te ocurra llamarme, ni me hables, no me escribas. Esa sería la actitud en un contexto legalista. Porque, ¿qué pensamos? Yo nunca hubiese hecho eso. ¿Cómo pudiste hacerme esto? O sea, lo que estoy diciendo, yo nunca lo hubiese hecho. Pero no es lo que tenemos que hacer, sino que debemos buscar a la persona para ganarla, para que vuelva a estar en la misma condición de antes. Y de vuelta, vemos el caso de Pedro, ahí en Juan capítulo 21, Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, Juan 21:15, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, noten, apacienta mis corderos. Restauración, volvió a hacer lo que estaba haciendo Pedro, volvió a hacer lo que fuiste llamado, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué está haciendo el Señor? Está restaurando a Pedro a lo que fue llamado. A lo que fue llamado. A pastorear al pueblo de Dios, a servir al pueblo de Dios. Y el Señor lo está restaurando. Entonces, lo que nosotros hacemos con una persona es sorprendida por algún pecado. Lo que queremos es restaurar a la persona. La disciplina no es una penitencia. No estamos apartando a la persona hasta que pague sus pecados, porque nunca los va a poder pagar. Por eso el Señor tuvo que morir en la cruz, porque nunca podemos pagar nuestros pecados. Alguien tiene que pagarlos por nosotros. Entonces, cuando ejercemos la disciplina, lo que estamos haciendo no es que la persona se sienta mal, se sienta culpable, no lo dejamos ahí hasta que pague sus pecados, sino lo que estamos queriendo con la disciplina es restaurar a la persona. Recuerden que el propósito de la disciplina está ahí en Mateo capítulo 18, versículo 15. Si has ganado, si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, ganar a la persona. Así que cuando alguien peca, hermanos, no debemos desecharlo. No debemos creernos tan santos y tan buenos y tan justos que ahora cuando alguien peca, le digo, andate de acá, no servís más para nada. Ya no te quiero ver. Nosotros tenemos ciertos requisitos a la hora de servir al Señor en distintos ministerios, pero los requisitos no están ahí para que todos miremos los requisitos y digamos, qué justo que soy. Y que cuando alguien caiga le digan, andate de acá. No. Lo que buscamos justamente es tener un estándar y si alguien no está cumpliendo con ese estándar, queremos ayudarle a que lo vuelva a hacer. Por supuesto que sí. Lo más probable es que en este caso la persona ya se sienta mal por su pecado. Pensando en el ejemplo que di antes, la persona, no sé, en algún momento tuviste una discusión con alguien, se te salió la cadena, le gritaste y te diste cuenta que le gritaste. Y te sentís mal. Ya está, no necesitas que vaya otra persona y te diga, qué desastre lo que hiciste, la verdad, ya sé, no me lo digas, ya lo entendí. Lo que necesito es que alguien me ayude. Porque probablemente me sienta que ya no califico para nada, me siento un desastre, ni siquiera me sienta digno
de volver a la iglesia. Entonces necesito que un hermano me vaya a buscar y me pastoree con el Evangelio y me instruya y me diga, bueno, ya te arrepentiste, pediste perdón, bueno, ya está, el Señor ya pagó por eso en la cruz. Ya está, no te aflijas. No, ya no quiero ni pasar por la iglesia después de lo que hice. Bueno, volvé igual. Ya está, el Señor, si te arrepentiste, el Señor lo perdonó. Y somos todos pecadores. Y estamos todos necesitando la gracia del Señor. Bueno, etcétera, ¿no? Lo pastoreamos con el Evangelio. Queremos que la persona vuelva y se colocarla en el mismo lugar, por decirlo de una manera, en la misma situación que antes. Que vuelva a servir como estaba haciendo antes. Así que, ¿cómo tratar con los hermanos que caen en algún pecado? Bueno, en primer lugar, debemos restaurar. Y de vuelta, es un imperativo, es un mandamiento. Restauradle. Debemos buscar no desechar a la persona, sino ganar a la persona. En segundo lugar, la segunda manera de tratar con el pecado de nuestros hermanos no solamente es restaurarlos, sino en segundo lugar, debes comprender quiénes deben restaurar. ¿Quiénes deben restaurar? Porque acá Pablo no habla de cualquier persona. Noten ahí, de vuelta, seguimos en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Entonces, ¿quiénes deben restaurar? Los espirituales. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Porque nosotros a veces la palabra espiritual la usamos de una manera despectiva. ¿Qué te haces el espiritual? Andá. No te vengas acá a ser el espiritual. O a veces pensamos que una persona espiritual es una persona que sabe mucha teología, o leyó muchos libros, o escuchó muchos sermones. Pero alguien espiritual, y ya me imagino que ya se habrán dado cuenta por el contexto, es alguien que está andando en el espíritu. Simplemente. No es alguien que se recibió en un seminario, que leyó 10 teologías sistemáticas, que estudió griego o hebreo. No. Vos podés hacer todo eso y no ser espiritual. Una persona espiritual es una persona que está andando en el espíritu. Y lo notamos porque si ustedes miran el versículo 23, en nuestro texto dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Bueno, la palabra mansedumbre es la misma que se usa en capítulo 5, versículo 23, para hablar del fruto del espíritu. Mansedumbre, o sea, es la misma palabra. Acaba de decir que el fruto del espíritu, una de las manifestaciones es la mansedumbre. Y ahora dice que los que son espirituales deben restaurarles con espíritu de mansedumbre. Entonces, ¿quiénes deben restaurar? Bueno, no los que tienen un máster en teología. No necesariamente los que saben mucha teología. Aunque obviamente, ya vamos a ver, implica, ¿no? Esto implica el conocimiento de las Escrituras, sí. Pero no necesariamente una persona que sabe mucho la Biblia es una persona espiritual. Sino una persona que está andando en el espíritu. Una persona madura, podemos decir. Una persona que refleja un carácter piadoso. Y es importante aclarar acá que hay pecados que deben tratarlos los líderes. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo 1:20, dice, hablando de la falsa doctrina, ¿no? Dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué. La idea es a quienes yo entregué. ¿Quién lo entregó? Pablo, ¿no? A quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, a los ancianos, a los que persisten en pecar, repréndelos. ¿Quién? Timoteo, tú, ¿no? Tú, Timoteo, repréndelos delante de todos. A Tito le dice que los que causan divisiones, luego de una y otra reprensión, debe expulsarlos. O sea, hay pecados que tienen la suficiente gravedad para que los pastores de la iglesia intervengan, ¿no? Pensamos de vuelta en un caso de adulterio, por ejemplo. Bueno, no sé, etcétera. Hay varios ejemplos. Casos graves deben intervenir los pastores. Una de las palabras que se usa para los pastores es obispos. Y la palabra obispo quiere decir supervisor. Alguien que supervisa, que vela justamente. Entonces, en este sentido, los pastores, al estar velando por la congregación, hay pecados en los cuales, en un sentido, ellos ni pecaron contra los pastores, ni es que ellos pecaron contra otros, pero por ser los pastores y ser una situación grave, tal vez deban intervenir. Hay situaciones en donde se requiere cierto conocimiento de la palabra, que aún a nosotros a veces nos excede y decimos, bueno, vamos a pedir consejos sobre esto.
Vamos a hablar con tal pastor que tiene más preparación, más conocimiento, quizás él nos puede orientar. Hay cosas que nos exceden, no sabemos todo. Pero acá Pablo está tratando un caso que quizás es la mayoría, en el que no es necesario a veces que los pastores intervengan y donde la congregación debe involucrarse. Hay casos donde sí necesitamos que los pastores intervengan, casos graves que demandan la intervención, pero hay otros que no. Y este es el punto que está tratando Pablo acá. De vuelta, capaz, si el pecado no es muy grave, pero está en el paso 2 de Mateo 18, los pastores deben intervenir. Seguramente, sí. Si vos estás pasando al paso 2 de Mateo 18, los pastores tienen que estar enterados, no pueden no saber nada. En ese sentido, sí. Pero de vuelta, acá no estamos hablando ni pecados tan graves como el adulterio, ni estamos hablando acá de personas que están pasando del paso 1 de Mateo 18 al paso 2. No. Estamos hablando de personas que ya no es necesario seguir avanzando, ya está. O los confrontaste y se arrepienten, o ya se dieron cuenta solo. Y en ese contexto debemos entender que todos debemos involucrarnos. Por eso, como ya hemos dicho en alguna ocasión, por eso mi comunión con Dios afecta a otros. Porque si yo no estoy andando en el Espíritu, yo no puedo ser de bendición, no puedo restaurar a un hermano. Por acá dice los que son espirituales. Entonces, si yo no estoy en una correcta comunión con Dios, todavía no me he sacado la viga de mi propio ojo, ¿cómo voy a sacar la paja del ojo de mi hermano? No puedo. Si yo estoy andando en la carne, ¿cómo voy a ayudar a alguien a andar en el Espíritu? No puedo. Primero yo mismo debo estar en comunión con Dios y ahí sí voy a poder ayudar a otro. Entonces, cuando nosotros no estamos buscando al Señor y no estamos en una correcta relación con Dios, de vuelta, no perfecto, pero estamos creciendo en santidad, nosotros afectamos la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora todos los casos de restauración en los cuales todos deberíamos intervenir están cayendo sobre 3 personas en la congregación, 4, 5. O sea, si alguien tiene que, no sé, tomar una decisión en su trabajo, necesita de los pastores, porque no hay nadie que pueda aconsejarlo para saber qué tiene que hacer en su trabajo. Si alguien tiene, no sé, quiere saber cómo mejorar su disciplina en la lectura, tiene que ir a los pastores o a los líderes, porque nadie puede ayudarlo a cómo ordenar tus tiempos de oración o el tiempo de tu palabra. ¿Se entiende? O sea, tendríamos que estar cayendo sobre, si querés tomar una decisión sobre, no sé, si cambiás la bicicleta o no la cambiás, bueno, tengo que ir a pedir consejo al pastor para saber cómo manejar mis finanzas. Pues no hay nadie en la oración que le ayude al hermano cómo manejar sus finanzas. ¿Se entiende? O sea, si nosotros no estamos en una correcta comunión con Dios, afectamos la iglesia. Porque ahora está absolutamente todo cayendo sobre los líderes. Y nosotros, de cierta manera, nos excusamos y pensamos que no somos responsables de velar por otros. En una iglesia sana se caracteriza justamente por velar unos por otros. Necesitamos, vos, como dije al principio, ¿no? Esto no es un club, es una iglesia, somos un cuerpo y nosotros necesitamos estar velando unos por otros. Y para yo poder velar por mi hermano, yo tengo que estar velando por mí mismo. Tengo que estar cuidando mi comunión con Dios. Debo estar buscando al Señor, no solamente para yo estar bien. A veces pensamos, bueno, quiero buscar al Señor para yo estar bien, ¿no? Y aún buscamos al Señor de manera pecaminosa, porque todo se trata de mí. No, aún debo pensar, yo quiero estar bien porque estando bien puedo ayudar a otros. ¡Qué bendición! Puedo ser utilidad en la vida de otros. Y ese es el punto de Pablo acá. Los que son espirituales deben restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora también pienso que esto es entender que los que deben restaurar son los espirituales, no solamente nos motiva a buscar al Señor, sino también nos motiva a ser honestos. Si yo estoy luchando con un pecado, tal vez no sea la persona más indicada para hacerlo. Debemos aprender nosotros, entiendo, a ser honestos. No puedo pretender ayudar a otros mientras yo mismo estoy practicando ese pecado. Entonces, necesitamos entender que son los espirituales y por eso debemos esforzarnos por buscar al Señor. Entonces, dijimos 3 maneras de tratar con el pecado
de los hermanos. En primer lugar, la primera manera es que debemos buscar su restauración. Cuando tratamos con el pecado de un hermano, lo primero que debemos entender es que buscamos su restauración. Buscamos no una penitencia, sino que la persona vuelva a estar en la misma situación que antes. En segundo lugar, debemos tener quiénes deben restaurar. Entonces, si yo me doy cuenta que yo no puedo restaurar, lo que debo hacer es fortalecer mi comunión con Dios para ser una herramienta útil en las manos del Señor. Si me doy cuenta que yo sí estoy en un sentido, de vuelta, nadie va a decir acá que es un campeón ni anda de manera perfecta, pero yo sí estoy buscando al Señor, estoy viviendo una vida, digamos, esforzada en buscar al Señor. Bueno, entonces tengo que involucrarme en la vida de otros. No puedo decir, hermano, ¿me ayudas que necesito mejorar mi tiempo con el Señor? Andar con el pastor. No, o los pastores. No. Sí, hermano, te voy a ayudar, claro. Por supuesto que sí. Me di cuenta que descuidé mi comunión con el Señor. Bueno, yo te ayudo, hermano, no hay problema. Juntémonos, empecemos, etc. Entonces, ¿quiénes deben restaurar? Los espirituales. Y la tercera manera de tratar con el pecado de los hermanos, y quizás es la más instructiva, es que debemos saber cómo restaurarle. ¿Cómo restaurarle? No solamente buscar la restauración, no solamente tener quiénes deben restaurar, sino cómo lo hacemos. Porque puede ser que yo me considero estoy andando con el Señor de una manera correcta, digamos. Yo entiendo que lo que debo hacer con la persona es tratar de que la persona vuelva a estar en la misma situación que antes, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. Bueno, Pablo nos va a decir cómo. ¿Cómo? Noten ahí en el versículo 1. Dice, restauradle, y ahora nos dice la manera. Con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. De vuelta, ya lo dijo en el fruto del espíritu. Mansedumbre habla de gentileza, de amabilidad. O sea, cuando nosotros confrontamos a alguien, somos firmes en un sentido. Pero también somos amables. Pablo le dice a Timoteo que debe confrontar a los que contradicen con mansedumbre, con ternura. Cuando confrontamos a alguien no debemos ser ásperos, no debemos ser ofensivos. Debemos ser firmes. No, hermano, eso no lo puedo permitir. Eso está mal. No puedo decirte que eso está bien. No, pero en realidad no puedo decirte que está bien. La Biblia dice que está mal. O sea, soy firme, pero a su vez soy amable. Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 5 cómo tratar con los distintos pecados de los hermanos, ¿no? Y no es exhaustiva la lista, por supuesto, pero no todos los pecados se tratan de la misma manera, ¿no? Él dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, que amonestéis a los ociosos. Yo no voy a alentar a un ocioso. Que bien, hermano, seguí haciéndolo. No, lo voy a amonestar, a confrontar. Que alentéis a los de poco ánimo. No voy a confrontar a alguien que está deprimido. O sea, lo puedo confrontar, pero digamos, voy a tratar de que mi confrontación sea con la intención de amarlo, de restaurarlo. Que sostengáis a los débiles. No voy a una persona, no sé, que perdió un familiar. No le voy a decir, hermano, dejá de llorar. Tenés que estar siempre gozoso. No le voy a decir eso. Sostengáis a los débiles. Pero luego aplica Pablo algo a toda circunstancia. Que seáis pacientes para con todos. O sea, soy paciente con el ocioso, que quizás es el que más cueste. Soy paciente con el de poco ánimo. Soy paciente con el débil. Y de vuelta, para restaurar a alguien lo tengo que hacer con espíritu de mansedumbre, tranquilo, con gentileza. Muchas veces cuando queremos que alguien cambie, lo que hacemos es que nos enojamos, porque tratamos de que con mi enojo la persona cambie. Pero Pablo nos dice que esa no es la manera. Tu hermano no va a cambiar porque vos te enojes con él. Nada que ver. Lo que debes hacer es restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, de gentileza, hablarle con ternura, con firmeza, pero a su vez con gracia y amor. Por supuesto, si no andamos en el espíritu, ya lo dijo en versículo 26, nos vamos a volver vanagloriosos, orgullosos, y nos vamos a empezar a irritar y vamos a empezar a envidiarnos unos a otros. Pero debemos hacerlo con espíritu de mansedumbre. Y para hacerlo con espíritu de mansedumbre, Pablo nos dice, ¿cómo hacemos? ¿Yo cómo hago para ser misericordioso con otro? ¿Cómo hago para hablarle con mansedumbre a otro? Pablo nos lo dice ahí, noten. Con espíritu de mansedumbre, y ahora nos dice, ¿cómo hago para hacerlo de esta manera? Dice ahí en el versículo 1, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. La palabra ahí de considerando, o sea, para yo poder
confrontar a alguien con mansedumbre, con un espíritu de gentileza, de gracia, lo que yo tengo que hacer es considerarme a mí mismo. ¿Qué quiere decir considerar? La palabra de considerar es mirar algo con detenimiento, mirar algo bien, de manera detallada. O sea, no miro así nomás. Le presto mucha atención. Pero noten que ¿a qué le tengo que prestar mucha atención? ¿Al pecado del otro? No. ¿A quién? A mí mismo. A mí mismo. O sea, para yo poder hablarle con gentileza a otra persona, lo que yo tengo que hacer es entender que no soy superior a la otra persona. Entonces no voy con un espíritu de superioridad. Cuando nosotros somos duros con la persona, generalmente detrás de esa dureza está la actitud de, bueno, yo soy mejor que vos y no puedo creer que hiciste esto. ¿Cómo vas a hacer tal cosa? Yo nunca lo hubiese hecho, o sea, quizás no se lo decimos. Pero ese es el espíritu de superioridad. Ahora, para yo poder hablar con gentileza, es porque a medida que yo te estoy exhortando, o animando, o lo que fuera, restaurando, me estoy mirando a mí mismo. O sea, estoy siendo consciente de que yo no me gradué del pecado. No me acerco a restaurarte como si yo soy el experto en pecado, porque yo ya no peco más. Me acuerdo hace mucho tiempo cuando pecaba, así que ahora puedo ayudarte. No. Me acerco y te trato de ayudar, pero cuando yo te estoy ayudando a vos, me estoy dando cuenta que yo soy igual que vos. Soy exactamente igual que vos. O sea, no es que porque soy igual que vos, noten, no es que porque soy igual que vos no hago nada. A veces ese es el lema de la iglesia, ¿no? Bueno, todos somos pecadores, no pasa nada. No, Pablo dice, todos somos pecadores, pero igual restauralo. Entonces, que todos somos pecadores no quiere decir que no restauramos, ni que no confrontamos, sino que estoy confrontando a la persona, pero al mismo tiempo me estoy mirando a mí mismo. O sea, te confronto a vos, vamos a decir así, pero al mismo tiempo, mientras te confronto a vos, me estoy mirando a mí, a ver si yo estoy en la misma condición. Es similar a lo que Pablo dice, bastante conocido, en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que quiere estar firme, mire que no caiga. El que quiere estar firme, mire, eso dice Pablo en 1 Corintios 10, 12. Pero ¿qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. O sea, Pablo dice que quiere estar firme, mire que no caiga. Y yo me estoy mirando a mí mismo, dice Pablo, para ver si yo estoy firme, no vaya a hacer cosa que yo caiga. Entonces Pablo está confrontando a los corintios con un montón de pecados, pero mientras los confronta, él se está golpeando a sí mismo. Metafóricamente hablando, ¿no? Por supuesto. Considerándote a ti mismo. Eso está haciendo Pablo. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo. Timoteo, tenés que cuidar la iglesia, le da un montón de mandatos, confrontar a muchas personas, lidiar con el pecado de las personas, en 1 Timoteo. Pero todo eso, Timoteo, lo tenés que hacer, ¿de qué manera? Considerándote a ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuando nosotros estamos aconsejando a otros o restaurando a otros, lo hacemos con humildad. Estamos aprendiendo. Es hermoso. Cuando yo estoy aconsejando a un hermano, estoy aprendiendo de su pecado. Quizás no tenga el mismo pecado que esa persona, capaz no luche con lo mismo que esa persona. Pero lo más probable es que ciertos patrones que a esa persona lo llevó a esa condición estén en mi vida. Es lo más probable. Estoy aprendiendo cuando mi hermano me está contando cómo cayó y el proceso. Yo estoy aprendiendo. Me encanta, un hombre, un consejero, un hombre que se dedica bastante a la consejería, dice, cuando yo aconsejo un matrimonio, mi matrimonio mejora. Cuando yo estoy aconsejando un matrimonio, mi matrimonio mejora. Porque por supuesto estamos diciéndole a alguien cómo tiene que ser su matrimonio y enseguida nos damos cuenta que nosotros no hacemos eso. O quizás no de la manera capaz que lo hace el hermano, pero nos damos cuenta que fallamos también. Entonces le estamos diciendo, bueno hermano, tenés que tratar así a tu esposa. Y automáticamente pensamos, bueno, pero yo quizás no lo hago así. Te estoy diciendo algo, la verdad no lo había visto, pero cuando te estoy diciendo algo, viene algo a mi mente. Entonces somos humildes. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a ser mansos. Te estoy aconsejando, pero no vengo acá como un experto que sabe todo y que ya no peca. Entonces somos humildes, nos estamos mirando a nosotros mismos. Somos sabios también, pienso, cuando nos miramos a nosotros mismos, somos sabios.
Y hay situaciones donde quizás es mejor, tal vez nosotros no seamos la persona más indicada. Dice Herr Lambert en el libro Al fin libres, hablando de la inmoralidad, dice, si vos luchás con la inmoralidad, no trate de ayudar a otros que luchan con la inmoralidad. O sea, tratá de ayudarlo guiándolo a alguien que lo pueda ayudar, pero vos no lo vas a poder ayudar. Entonces, y es un patrón a veces de personas que luchan con la inmoralidad, se están rindiendo cuenta los unos a los otros. No le rindas cuenta a alguien que lucha con la inmoralidad, rinde cuenta a otro. ¿Se entiende? Entonces, si los dos robamos plata, no rindemos cuenta a ver si... No, rindámosle cuenta a otro. Entonces me estoy considerando a mí mismo, me estoy mirando. Eso me lleva a la sabiduría, me lleva a la humildad. Pero no solamente lo hacemos con humildad, sino también lo hacemos con compasión. Noten ahí versículo 2, dice, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ese es el otro mandato, dijimos restaurable, es el primer mandato, el segundo mandato es sobrellevad. Entonces estamos viendo cómo debemos hacerlo. Lo hacemos con compasión, no solamente con humildad, no solamente nos miramos nosotros mismos, también lo hacemos con compasión. La idea de sobrellevad es la idea de justamente de ayudar a alguien a llevar algo, a llevar una carga. La palabra carga acá es distinta de la que se va a usar luego más adelante, en el versículo 5. Sino está hablando de que estoy ayudando a las personas con sus dificultades. La palabra carga acá habla de sufrimiento, del sufrimiento causado por el pecado. Eso implica, de vuelta, negar a nosotros mismos, implica un servicio. O sea, el punto es este, hermanos, para yo ayudar a un hermano, debo tener compasión. Y parte de la compasión es involucrarme en la vida de alguien. No es cristiana la frase que dice, ya bastante tengo con mis problemas. Ese es el mundo, ¿no? ¿Podés ayudar a tu hermano? No. Ya bastante tengo con mis problemas. No, eso no es compasión. La compasión acá de Pablo, a la que Pablo hace referencia, es que estoy ayudando al hermano. Cuando vos restaurás a alguien, estás ayudando a alguien con un pecado, no le das 2 consejitos y ya está. En algunos casos sí. En algunos casos hay personas que le das un consejo y ya, digamos, le das un poquito de cuerda, lo apoyás y ya camina solo. En algunos casos sí. Pero en otros casos no. Y en otros casos necesitan justamente que vos te pongas al lado. Imagínate que estás llevando una carga y vos te pones al lado y le decís, estás llevando una mesa grande y vos hermano, pará, te ayudo. Agarrá adelante, yo voy atrás. Y lo ayudás. Le ayudás a llevar la carga. Y eso implica un esfuerzo. Por eso decimos que necesitamos todos involucrarnos. Imagínense solamente los líderes o los pastores llevando las cargas de todas las personas. No pueden. ¿Cómo haces para ocuparte de un montón de cosas? Entonces, necesitamos involucrarnos y parte de eso implica tenemos que ayudar a la persona. A veces cuando aconsejás a alguien le decís, bueno, vamos a juntarnos 3 veces por semana. Y bueno, no es lo ideal, pero bueno, vamos a hacerlo porque quiero ayudarte. En tal situación avísame. Te voy a acompañar. ¿Sabes qué? Estás teniendo problemas con tu tiempo con el Señor. Vamos a juntarnos 1 mes, todas las mañanas, y vamos a leer juntos las Escrituras. Yo no necesito, ya lo hago solo en mi casa, pero te quiero ayudar. Y capaz en mi casa lo hago calentito, con la estufa, tomando mate. Bueno, quizás tengas ahí esa comodidad. Te voy a ayudar. No solamente te doy un consejito, te hago una agenda y te digo hacelo. Te voy a ayudar. En alguna ocasión se ha hecho, ¿no? Bueno, hermanos, cuando yo me levante te voy a llamar por teléfono todas las mañanas. Lo que menos tengo ganas es llamar a alguien cuando me levanto, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque así te ayudo. Y te llamo todas las mañanas y te digo, ¿estás despierto ya? ¿Te levantas, saliste de la cama? ¿Estás con la Biblia? Bueno, buenísimo. Bueno, te estoy ayudando. Por eso implica acá, por eso tenemos que entender que para cumplir el mandato de restauración, toda la iglesia debe involucrarse. Porque hay situaciones donde necesitamos, de vuelta, estoy pensando en alguien que nos vamos a juntar a la mañana para leer las Escrituras. Bueno, yo capaz no me puedo juntar todas las mañanas, porque tales mañanas las tengo comprometidas. Pero bueno, nos vamos a juntar, conmigo te vas a juntar 2 veces por semana. Y las otras 2 veces con tal hermano. Y las otras veces con tal hermano. Y si tenés tal situación me podés llamar a mí, o podés llamar a este hermano, o podés llamar a este otro hermano. Quizás los que se junten no seamos todos. Yo me junte con vos. Pero somos varios. Es la iglesia la que está involucrada en la restauración. Es la iglesia la que le está preguntando a ese hermano cómo está. Es la iglesia la que está ayudando a esa persona. No es solamente una persona.
es la iglesia entera. Dice Pablo en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Unos por otros. Entonces, la idea de sobrellevada ahí es que cuando involucrarse en el proceso de restauración de una persona implica un esfuerzo. No es dar 2 consejitos. Implica un esfuerzo. Implica en muchas circunstancias juntarte con la persona. Implica estar ahí, ayudarle de maneras prácticas. Y Pablo dice, ¿no? De esa manera dice, no tenía ahí el versículo 2, y cumplí así la ley de Cristo. O la idea es, cumpliréis así la ley de Cristo. ¿A qué ley de Cristo se refiere? Bueno, si miramos ahí en capítulo 5, versículo 14, a la ley del amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando nosotros estamos ayudando a sobrellevar las cargas los unos a los otros, ¿qué hacemos? Estamos amando. Estamos amando a la persona. Me estoy negando. En una iglesia legalista no me preocupo por otros. El legalismo no se preocupa por otros. Si caíste no me importa, andate. Arreglate solo. No me molestes. Pero una iglesia sana nos estamos ayudando. Y Pablo explica por qué, noten conmigo en el versículo 3. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y lo contrario justamente, lo contrario al amor, es el odio, ¿no? Podemos decir de alguna manera. Lo contrario al amor es, si pensamos en el amor como sacrificarte por otros, ¿qué sería lo contrario? No sacrificarte por nadie. Entonces Pablo dice acá en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no sino nada, a sí mismo se engaña. El verbo ahí que se cree es el que piensa, el que tiene un alto concepto de sí mismo. Nosotros debemos hacerlo de esta manera que dice Pablo acá, con mansedumbre, considerándome a mí mismo, ayudando al hermano, porque lo contrario a eso es creerme superior. Es pensar que yo nunca hubiese caído en ese pecado. Entonces, como yo nunca hubiese caído en ese pecado, no te ayudo. O como yo nunca hubiese caído en ese pecado, cuando caes te doy con un hacha. El espíritu de superioridad, o sea, considerándote a ti mismo, entendiendo que yo soy como la otra persona, el espíritu de superioridad nunca se va a rebajar a ayudar a otros. ¿Por qué tengo que juntarme con este hermano a leer la Biblia? ¿Por qué? Si yo no tengo problema con leer la Biblia, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tengo que juntarme a orar con este hermano? Si no es un problema para mí. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tengo que yo dejar de hacer tal cosa para ayudar a tal persona? Si yo no tengo problemas con eso. Pero la humildad no hace eso. La humildad no hace eso. La humildad es consciente que yo soy igual que la persona. Y como dijimos al principio, hoy vos estás acá, pero mañana capaz lo esté yo. Hoy yo estoy quizás teniendo mis tiempos con el Señor bien, pero quizás, y vos necesitas ayuda, pero quizás mañana sea yo al que necesiten que lo llamen. Sea yo el que necesiten que alguien esté velando por mí. Hoy yo velo por otros, mañana alguien debe velar por mí. ¿Se entiende? Nos preocupamos unos por otros. Y ahora Pablo pasa de hablar, digamos, de cómo debemos enfocarnos en otros. Me niego a mí mismo, o sea, ayudo a otros mirando a mí mismo, pero estoy ayudando a otros. Y ahora me empiezo a enfocar en mí, en este aspecto. En el aspecto de que ahora debo entender que Dios me va a medir a mí no por el pecado de otros, sino por el mío propio. Noten versículo 4, dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Acá el así que es un contraste. Contrasta la persona autoengañada con la que se examina. Y cuando estamos hablando de cómo restaurar a la persona, ¿no? Estamos diciendo cómo hacerlo. Bueno, debemos hacerlo como dijimos antes, ¿no? Con mansedumbre, considerándome a mí mismo, ayudando a la persona. Pero también debemos, a la hora de ayudar a la otra persona, debemos tener cuidado de que yo me esté midiendo con la otra persona y esté pensando que esté usando ahora yo a la persona que estoy aconsejando y estoy ayudando, la estoy usando
para medir mi santidad. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo sé si estoy bien con Dios o no? Y estoy re bien con Dios. ¿Por qué? Y porque mira cómo está este. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Es una tentación, es una gran tentación. Cuando aconsejamos a alguien que está peor que nosotros, por algo lo estamos aconsejando, corremos el riesgo de pensar, yo soy un fenómeno. Yo estoy re bien. Yo no necesito luchar con ningún pecado. Cuidado. Dios no te va a medir a vos en base al matrimonio del otro. Dios te va a medir a vos en base a qué? A su palabra. A su palabra. Entonces, cuando nosotros aconsejamos a otros, hay una tentación. Hay una tentación de decir, bueno, yo estoy bien. Cuidado. Medite con la palabra de Dios. No pienses que todo va perfecto. Quizás estás mejor que la otra persona, pero pará, cuidado, todavía te falta. No sos el experto en pecado, el ingeniero en pecado. No te dieron un doctorado en pecado. No. Cuidado, dice un autor. Este tipo de escrutinio honesto se traducirá en confesión, no en competencia, en humildad, no en vanagloria. Hay una tentación de creerme superior. A veces hay una tentación de alegrarnos por el pecado de otros. ¿Por qué nos alegramos? Y porque ahora yo me siento mejor. Yo veo a mi hermano que se está reforzando por buscar al Señor en la palabra. Se esfuerza, entonces yo estoy mirando y bueno, y me estoy esforzando. Me estoy esforzando, porque lo veo esforzarse. Este hermano cae en pecado y ya no lee más la Biblia. Qué alivio, ya no lo tengo que hacer tanto. ¿Se entiende el riesgo? Qué alivio. Me estoy esforzando por tener un buen matrimonio, pero ahora me entero que tal persona cometió adulterio. Ya está, buenísimo, listo. Ya me relajo. No, dice Pablo, no. Cuando habla de que cada uno llevará su propia carga, lo que está diciendo Pablo ahí es que vos vas a rendir cuenta por lo que Dios te dio a vos. Entonces, cuidado, que vos estés mejor que otros no quiere decir que seas un capo, no quiere decir que seas un fenómeno. Pablo dice en 1 Corintios 10:31, el que se gloríese en el Señor. Entonces dice Pablo ahí, noten, en el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, el gloriarse acá no es un gloriarse pecaminoso, es lo que dijo Pablo. El que gloríese en el Señor. El gloriarse acá es el sentido de que yo puedo decir, bueno, por gracia al Señor estoy bien. Por gracia al Señor estoy bien. No perfecto, ¿no? Pero estoy bien. Lo puedo hacer. Pero cuando yo lo hago, no es porque estoy mirando a otros. Es porque estoy mirando la Biblia. Y si yo miro la Biblia y veo que estoy bien, la respuesta no va a ser qué fenómeno, va a ser gracias, Señor, gracias. Capaz miro a otra persona que está teniendo, no sé, problemas con su tiempo con el Señor. Y me miro a mí mismo que no lo estoy teniendo y digo, gracias, Señor. Qué bendición, es por vos, Señor. Gracias. Qué bendición, muchas gracias. Ayúdame, Señor. Me miro a mí mismo, ayúdame a no retroceder, porque quizás en algún momento sí lo estuve. Entonces, cuando estamos mirando a otros, debemos tener cuidado cuando aconsejamos a otros de que ellos sean nuestro estándar de santidad. Y noten lo que dice Pablo en el versículo 5, porque cada uno llevará su propia carga. De vuelta, ahí carga no es la misma palabra del versículo, es otra palabra. Y ahí la palabra cada uno llevará su propia carga es que cada uno rendirá cuenta de sí mismo. Dios me va a pedir cuenta a mí en base a los dones que me dio, la situación que me dio, las pruebas que me dio, los talentos que me dio, las posibilidades que me dio a mí. Y no me va a comparar con Spurgeon o con MacArthur o con el que sea. Porque yo no tengo esos dones, no tengo esas capacidades. Entonces, bueno, me va a pedir cuenta a mí por mí mismo. Entonces, cuando yo estoy ayudando a otros, debo tener cuidado de pensar, cuando llegue delante del Señor, como mirá cómo está, seguro a mí me va a dar una medalla de oro. No, quizás no. Quizás no. Acá cuando dice que cada uno dará cuenta de sí, no está hablando de sus pecados. Ya los pecados fueron pagados en la cruz. Ningún creyente va a ir delante de Dios a dar cuenta por sus pecados, porque ya está, Cristo en la cruz ya los pagó, consumado es, dijo. La deuda fue saldada. Ya todos nuestros pecados fueron perdonados. Ya no hay condenación, dice Pablo, para los que están en Cristo Jesús. O sea, no estamos yendo delante de Dios a rendir cuenta por nuestros pecados, porque si no nadie aprobaría. Ya estamos revestidos de la justicia de Cristo. Acá está hablando de las recompensas, lo que habla 2 Corintios 5:10, 1 Corintios 3:14, el tribunal de Cristo.
Está hablando de que Dios me va a pedir cuenta a mí, no de mis pecados, eso ya fue pagado, sino Dios me va a pedir cuenta a mí por lo que yo hice. Entonces, cuando estamos ayudando a un hermano a ser restaurado, debemos tener cuidado, mucho cuidado, con medirme con la persona que cayó. Yo me mido con la palabra de Dios. Y bueno, y ahí estamos todos al horno. Ahí todos necesitamos seguir creciendo. O sea, quizás estamos, por gracia del Señor, caminando bien, andando en el Espíritu, pero necesitamos seguir andando. Y concluye Pablo en el versículo 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no lo hice un punto aparte de esto, porque solo voy a mencionar lo que está diciendo Pablo acá. Hay bastante debate en esto, si está hablando del sustento económico a los pastores. Yo pienso que no, aunque es un principio bíblico, pienso que no está hablando del sustento económico a los pastores, porque si Pablo estuviese diciendo que el que es enseñado en la palabra haga partícipe, o sea, haga partícipe si significaría ayudar económicamente, entonces deberíamos concluir que los que restauran, ¿quiénes son los que restauran? Los pastores deberían ser, ¿no? Sí. O le deberíamos pagar a cada hermano que me ayuda. Y entonces sería un negocio. Entonces no creo que esté hablando de sustento económico, porque los que restauran son todos. Lo que entiendo acá cuando Pablo habla de que haga partícipe de toda cosa buena, a que lo instruye, lo repasaremos más adelante cuando veamos versículo 10 en otro sermón. Pero lo que está diciendo Pablo es que cuando la persona que te está enseñando te bendice a vos espiritualmente, porque te está restaurando, te está bendiciendo espiritualmente, vos también tenés que bendecirlo espiritualmente. ¿Se entiende? Eso es, cuando dice toda cosa buena, está hablando de manera general, no está pensando en dinero, está pensando de manera general, tenés que bendecir. ¿Y por qué yo entiendo que Pablo aclara esto acá? Porque un riesgo de la persona que está siendo restaurada, un riesgo, es centrarse solo en sí mismo y pensar que es víctima. Y pensar que todos tienen que ayudarlo a esa persona, pero esa persona no ayuda a nadie, porque estoy mal. ¿Se entiende? Es un riesgo. O sea, yo estoy mal en mi matrimonio, entonces no le voy a mandar un mensajito a nadie a ver cómo está, porque yo necesito ayuda. Y es un riesgo eso. Es un riesgo que la persona que está mal absorba a toda la iglesia y piense que toda la iglesia tiene que estar encima de esa persona. Y toda la iglesia tiene que llamar, y toda la iglesia tiene que preguntarle cómo está, y toda la iglesia, y se vuelve una iglesia centrada en esa persona. No, cuidado. Claro, vos no te vas a poner a enseñar a otro. Está claro eso, ¿no? Ya lo dijimos, no vas a enseñar a otro, está bien. Pero que vos no enseñes a otro no quiere decir que no puedas bendecir a otro. O sea, que vos estés en un proceso de restauración, digamos, no quiere decir que no le puedes preguntar a tu hermano, ¿puedo orar por vos por algo en la semana? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Algo en lo que te pueda estar ayudando? No es una excusa, que yo esté en un proceso de vuelta, no estamos acá, no estamos en el paso 4 de Mateo 18, estamos en el paso 1, ¿no? Entonces, que yo esté quizás necesitando ayuda, no quiere decir que no pueda ayudar a otros. Entonces, el que es enseñado en la palabra, el que es enseñado es el que está siendo restaurado, al que otro hermano le está ayudando. Vos, el que es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, vos bendecí también a la persona que te está enseñando. No estamos hablando acá de monetariamente. Ayúdalo. Ayúdalo vos también, pedile ayuda, orá por esa persona. Entonces, ¿cómo tratar con los hermanos que caen en algún pecado? Dijimos 3 maneras. En primer lugar, debemos restaurarlo. En segundo lugar, debemos comprender quiénes deben restaurar. Y en tercer y último lugar, debemos comprender cómo hacerlo. Espero que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer una iglesia que trata con el pecado bíblicamente y que lleva a las personas a la cruz. Por supuesto, si no sos un creyente, no estamos buscando tu restauración. Como un hermano, estamos buscando que te arrepientas y pongas tu esperanza en Cristo para salvación. Si no sos un creyente, estamos queriéndote llevar a los pies de la cruz, entendiendo que sos un pecador, que mereces la condenación y que la única manera de ser perdonado es que te arrepientas y creas en Jesús. Pero si ya sos un creyente, aún queremos pastorearte con el Evangelio, queremos ayudarte, queremos que entiendas que Cristo ya pagó en la cruz, que Él ahora te da el poder para vencer el pecado y que podamos todos juntos crecer a la imagen de Cristo. Oramos.
Amado Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, damos gracias por tantas personas que nos han ayudado en nuestro caminar cristiano, Dios. Qué bendición. Señor, tantos hombres y mujeres que has usado en nuestra vida para ayudarnos, fortalecernos, animarnos, confrontarnos. Gracias, Señor. Gracias por hombres y mujeres que se han tomado este texto con seriedad y se han negado a sí mismos para ayudarnos a nosotros. Gracias, Dios. Y ayúdanos, por favor, a seguir su ejemplo. Ayúdanos a nosotros a ayudar a otros. Ayúdanos a fortalecernos, a buscarte, Dios, para poder ser un instrumento limpio en tus manos, por favor. Y también te pedimos, por favor, por aquellos que están acá que no te conocen, que tú en tu gracia los llames al arrepentimiento y a la fe. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.